Buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida a la mesa 31 hacia un liderazgo pedagógico para la inclusión y la construcción de culturas de aprendizaje profesional. En esta oportunidad nos encontramos junto a Elizabeth Donoso, profesora de la Escuela de Pedagogía de la carrera de Educación Diferencial, directora del Magíster en Liderazgo y Organizaciones Escolares en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, José Manuel Améstica, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Diego Portales y la Universidad Alberto Hurtado, Omar Aravena, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, Marilyn Cádiz, profesora, docente del Magíster en Liderazgo y Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica, Cintia Peña, quien les habla, docente en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica. Y en este encuentro queremos cada uno desde nuestras áreas, trayectorias formativas y experiencias compartir un espacio de reflexión y diálogo en torno al liderazgo, la inclusión, la colaboración, con el fin de que obviamente podamos no solo compartir nuestras investigaciones, sino también generar un conocimiento que nos sea útil en este ejercicio profesional. Le voy a dar la palabra a Elizabeth, quien va a presentar su mesa, su trabajo y quien va a compartir obviamente en un máximo de 10 minutos su investigación. Eli, Dame acceso, por favor, para compartir pantalla. listo, Eli, está todo ok. Perfecto, ahí debería estar entonces. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias, Cintia, por darnos la oportunidad de poder presentar nuestras temáticas de investigación. Esta es una de ellas que tiene que ver con cómo equilibrar las necesidades que demanda la diversidad para la inclusión educativa. Desde desde que aparece el tema de inclusión educativa, se instala como un tema imperativo, ético y técnico para toda la sociedad y en particular para las escuelas. En Chile eso está dado por el marco de la ley 20.845, pero a pesar de esta ley aún es mucho el camino que falta por recorrer, así lo dicen los espacios, las investigaciones y las conversaciones. En ese sentido, este estudio lo que hace es revisar cómo se ha articulado la política inclusiva con el tema del liderazgo y la atención específicamente a lo que tiene que ver con las dificultades del aprendizaje específico o dificultades específicas del aprendizaje en los últimos 10 años. Para eso entonces hemos realizado un estudio en el que la idea es poder em, a partir de estas preguntas y de un enfoque de estudio terminado, analizar cómo se articula el liderazgo escolar, cómo se da esta gestión educativa, específicamente en atención a las dificultades específicas del aprendizaje. Para ello se realiza una revisión sistemática acompañada de Prisma, que es el que nos permite, ¿verdad?, hacer un análisis lo más activo posible, con rigurosidad científica. Y los documentos que se tienen en consideración son artículos trabajados en este periodo y también documentos oficiales que mandan de nuestro país durante los años 2013 y 2023. En este sentido, se incluyeron todos aquellos estudios que son empíricos, cualitativos, mixtos, documentos normativos, y se excluyó de este estudio, para no causar ruido, ensayos que no tuvieron un respaldo metodológico o fueran estudios sin una conexión en el ámbito educativo. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con una enseñanza superior se deja fuera, aunque también hay mucho trabajo en ese ámbito específico. El análisis entonces se hace con foco en un marco normativo y políticas inclusivas, el liderazgo y la gestión, la forma especializada y la atención a las dificultades específicas del aprendizaje en lectura, escritura y matemática. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son los principales hallazgos que nosotros encontramos en este estudio? Para todo lo que es la atención de la discapacidad, que no forma parte de este estudio, pero igual todo lo que tiene que ver con las dificultades específicas del aprendizaje, desde los niveles de transición hasta enseñanza media, se encuentra que hay una expansión de los proyectos de integración educativa y que se están dando en más de 8.700 escuelas, pero que estos no han sido acompañados de una comprensión técnica
de lo que es el documento que se llama Decreto 83, que es el que regula todo lo que tiene que ver con enseñanza básica, y la idea es que esto se vaya pasando también a la enseñanza media. Respecto del tema del liderazgo transformacional como eje de sostenibilidad inclusiva, que es una de las categorías que surge, que emergen del análisis de los datos, surge que las escuelas con liderazgo ético e inclusivo son las que muestran mejoras en todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional, la participación docente, con buenos logros educativos. Es decir, hay una condición directa entre lo que es el liderazgo transformacional y los logros de la escuela, en el entendido que el aprendizaje es lo que a nosotros más nos interesa, que es nuestro foco de acción, nuestro sentido y razón de hacer. Respecto de las condiciones del liderazgo, que es a nivel intermedio, como lo son, por ejemplo, las coordinaciones PIE y las unidades técnico-pedagógicas, lo que surge de esta documentación revisada y analizada es que hay una sobrecarga de estos liderazgos intermedios, que además de eso tienen baja autonomía, lo que reduce lo que ellos pueden hacer a nivel pedagógico. Están tan sostenidos y enfocados en dar respuesta a las demandas cotidianas que eso hace que su trabajo se vea altamente demandado y no le estén que, que requiere este tema que es pedagógico netamente tal. Hay un tema que está a cargo de los PIE, los proyectos de integración educativa, que tienen que ver con la evaluación psicopedagógica y la planificación inclusiva, en respuesta a las necesidades de apoyo que tienen los estudiantes que presentan algún tipo de dificultad. ¿Qué es lo que pasa? Se hacen evaluaciones, sí, y muchas evaluaciones. Se informa a través de plataforma a todo el nivel central que regula el país. El tema es que a nivel de escuela, a pesar de que existen estas evaluaciones que son bien ajustadas, hay una desconexión entre lo que es la evaluación y la planificación didáctica. Es decir, la evaluación psicopedagógica y todo lo que tiene que ver con las orientaciones, las recomendaciones, las necesidades de ajuste, etcétera, no bajan finalmente a lo que es el tema curricular pedagógico de la sala de clases. Las escuelas tampoco aparecen en la documentación, tampoco cuentan con protocolos que lleven a estos profesionales, tanto del ámbito de la educación especial como el aula regular, a poder conversar para que se pueda integrar la evaluación psicopedagógica que se tema netamente de checklist, pero no pensando en cómo eso beneficia al estudiante. Por lo tanto, si pasamos al último punto de las categorías que emergen, todo lo que tiene que ver con el liderazgo inclusivo orientado a las dificultades específicas del aprendizaje, tienen un monitoreo pedagógico, tienen un seguimiento de estrategia, porque lo pide el tema de datos, eh, y también está el tema de las evidencias. Hay algún tipo de avance, pero este monitoreo, al ser irregular y a no estar mediado por las condiciones de las jefaturas de unidad técnica pedagógica, también quedan en análisis sueltos muchas veces. Ese seguimiento, monitoreo, no cumple con lo que realmente se espera de cada uno de los estudiantes o de los procesos que se dan en las escuelas. Hay avances, pero no hay diálogo entre estas dos instancias. Por lo tanto, eso permite avanzar en una discusión en el que quedan a vista de todo el mundo que persisten brechas entre lo que es la normativa, como el decreto 83, por ejemplo, y esta transformación pedagógica que sea más diversificada, que es lo que pretende lo que tiene que ver con el liderazgo transformacional, tiene como elemento clave la sostenibilidad de los acuerdos, de los protocolos, decide hacer en un establecimiento educacional. Que no nos olvidemos que todo eso tiene que ser situado, ya tiene que ser de acuerdo al contexto. Y eso tampoco es uno de los elementos que se está rescatando ni del decreto 83 ni de la ley que lo acompaña. También queda claro, de acuerdo a estos estudios y documentación que fue revisada, que hay una necesidad de formación continua
y de protocolos institucionales que ayuden a no solo a resolver el tema de las dificultades específicas del aprendizaje, sino que todo aquello que tiene que ver con la atención a las necesidades específicas que tienen los estudiantes independientemente de la condición que estos estudiantes tengan. ¿Cómo equilibrar entonces, volviendo al título, las necesidades que demanda la diversidad para la inclusión? Gracias. Realmente tiene que ver con la comprensión de lo que implica la inclusión. Volvemos al decreto 83, volvemos a analizar la ley. ¿Qué significa inclusión? ¿Qué significa diversidad? ¿Qué significa diversificación de la enseñanza? ¿Qué significa trabajar en un contexto interdisciplinario? Revisar, por supuesto, mucho más allá de la normativa. La normativa nos deja algunos elementos, pero a partir de ahí hay que sacar principios, acuerdos, normas. Trabajar con un liderazgo ético y transformación institucional para poder equilibrar estas demandas que nos exige la atención a la diversidad. Y eso implica, en un punto mucho más concreto, acciones específicas para articular la evaluación, la planificación y el seguimiento, pero desde una perspectiva pedagógica. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias, Elizabeth. Tú pones en nuestra atención, en esta atención que existe en una inclusión efectiva en las escuelas escolares y obviamente esta tarea que nos mandata la política educativa. ¿Qué tip muy concreto le entregarías a un equipo directivo si quisiese volver este foco o este mandato, propósito, como una tarea y una cotidianidad de su escuela? Muchas gracias por la pregunta, Cintia. La verdad es que puede sonar súper obvio, pero a veces no lo es tanto cuando uno está inmerso en el sistema educativo. Hay que revisar los principios que están a la base de la inclusión y de la diversificación, todo lo que pide el decreto 83. Eso está a vista y paciencia de todos nosotros, y normas, y decretos, está a disposición, pero no lo trabajamos. Y cuando lo trabajamos, pero sin un profesional, dar una pista de lo que eso significa, entendemos cada cual lo que nuestras experiencias, nuestra cultura, nuestra comprensión de la situación nos permite entender. Por ejemplo, es clave el diálogo con profesionales del ámbito de la educación especial o diferencial. Es clave. Es clave la formación continua para saber qué es lo que pasa, qué es lo que significa el diversificada, acorde a las necesidades de los estudiantes y no, por ejemplo, y voy a decir un ejemplo muy práctico, pero muy cierto, que tiene que ver con dar tantas condiciones y tantas facilidades que se engaña muchas veces a la familia y al estudiante, porque las evaluaciones, por ejemplo, no reflejan lo que el alumno es capaz de demostrar que sabe. ¿Ya? Se coloca una nota, porque en Chile nos regimos por eso, y esa nota dice, oh, es un 6 de un 7 maravilloso. Esto me permite a mí postular y querer hacer muchas cosas con esa nota, estudiar, seguir estudiando, pero ese estudiante no está ni cerca del 6. Y Muchas eso no gracias. solamente porque no se han generado las condiciones, sino que no se ha sabido hacer el acompañamiento correspondiente. Eso. Muchas gracias, Eli. Omar, por favor, tienes, estás habilitado para compartir. Bien, voy a compartir. Bien, confírmenme por favor que se ve. No, falta la pantalla, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Bien. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Omar Aravena, soy académico de la Universidad Católica de Temuco y ahora les voy a comentar algunos resultados de una investigación que está en curso, que se titula La cultura de colaboración como factor clave para el aprendizaje profesional, docente y directivo. Cabe destacar que los resultados parciales responden a un proyecto Fondes y de iniciación, cuya ejecución está comprendida entre los años 2024 y 2026, denominado Prácticas de Liderazgo Pedagógico de los equipos directivos y docentes para construir una cultura de aprendizaje profesional situado en liceos de la Araucanía.
Este proyecto es de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Bueno, como antecedentes, ¿qué podemos decir? Que la literatura, existe literatura aborda, ¿verdad?, la colaboración profesional como un factor clave de los procesos de mejoramiento sostenido. ¿Ya? Para Airgraves y O'Connor, la colaboración profesional implica un proceso sistemático e intencionado que desarrolla el profesorado en forma consciente al interior del centro escolar y que tiene como propósito reflexionar sobre la práctica para influenciar mejoramiento en el aprendizaje integral o el desarrollo integral de los estudiantes y también en su bienestar. Aravena, Bolívar, Villagra nos comentan que la colaboración necesariamente para que sea efectiva debe estar mediada por un liderazgo pedagógico, ¿verdad? Que genere no solo las condiciones estructurales, sino sobre todo las condiciones culturales, ¿verdad? Para impactar de buena forma en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otra parte, Ulan, Santiago Rincón Gallardo nos dice que la colaboración efectiva debe estar también mediada por un liderazgo distribuido, ¿verdad? Que aporte a generar corresponsabilidad por el aprendizaje de los pares, relaciones horizontales y democráticas también al interior de la escuela. Sin embargo, existen aún tensiones sobre cómo se desarrolla la colaboración al interior de la escuela. Una de ellas es que imperan todavía modelos formativos del profesorado centrados en la transmisión de información o esta lógica de capacitación donde se espera que el profesorado replique muchas veces los aprendizajes construidos en las salas de clase, pero siempre desde una lógica más bien de actualización de saberes que de generar nuevas comprensiones sobre el conocimiento profesional. Asimismo, existe todavía prevalencia de modelos formativos prescriptivos, ¿verdad? Que omiten muchas veces el conocimiento y el saber profesional del profesorado y también las particularidades propias de los contextos educativos. En tal sentido, Fulan nos dice que construir una cultura de colaboración efectiva implica que los equipos docentes y directivos modelen estas prácticas de colaboración y hagan visible su propio aprendizaje como un acto cotidiano en la escuela, bien puedan tomar, digamos, estos ejemplos de colaboración en su propio aprendizaje. En tal sentido, el objetivo de este estudio es describir las implicancias de la colaboración docente en la construcción de una cultura de aprendizaje profesional situado en 4 liceos de la región de la Araucanía, Chile. La metodología que se utilizó fue un estudio de casos múltiples, se focalizó en 4 liceos, ¿verdad? Cuyos criterios de inclusión fueron, primero, la voluntariedad a participar del estudio y segundo, que obtuvieron muy buena valoración, digamos, en una fase previa del proyecto en cuanto a la efectividad de las prácticas percibidas por el profesorado. Se utilizó una metodología cualitativa, participaron 8 docentes, 4 directores y directoras y 4 jefes y jefas de UTP. Aquí se resguardó equivalencia, paridad de género, ¿verdad? Fueron en total 4 mujeres y 4 hombres, perdón, 8 mujeres y 8 hombres que participaron del estudio. Como técnica de recolección de información se utilizaron grupos de discusión, se realizaron 4 grupos de discusión, 2 con directivos y 2 con docentes. Para ello se construyó y se validó un guión de preguntas semiestructurada, ¿verdad? em, con categorías definidas por la literatura y el análisis de la información del contenido de la información recogida en los grupos de discusión se analizó a través del levantamiento de categorías emergentes. ¿Cuáles fueron los principales resultados que obtuvimos a partir de la evaluación de los docentes y directivos respecto de sus prácticas de colaboración en la escuela? Destacaron que las prácticas de colaboración en su escuela han puesto el foco en la reflexión crítica sobre la... Aquí, por ejemplo, los equipos directivos dicen que ahora tienen mucha conciencia de que esta reflexión debe ser sistemática y que debe estar intencionada en espacios estructurados, ¿verdad? También destacan que esta colaboración, más allá de ser anecdótica, debe orientarse en función de los estándares, por ejemplo, de la profesión docente y a la vez considerar las particularidades propias del contexto. En tal sentido, aquí la política educativa actúa como un referente no prescriptivo. Los docentes plantean, por ejemplo, que
el aprendizaje que han desarrollado se sustenta en la reflexión sobre qué aprende el estudiante, es decir, si los estudiantes desarrollan o no aprendizaje profundo en función con las competencias claves del siglo XXI, y que esta lógica ha movilizado la reflexión. Declaran también que la forma de colaborar en sus liceos ha resignificado la práctica docente. Por ejemplo, integrante del equipo directivo dice que ante sus orientaciones que él entregaba como líder, privilegiaba más bien el desarrollo de clases positivas. Había una comprensión ahí de una buena clase como una clase ordenada, donde los estudiantes más bien se mantenían en silencio, pero que la colaboración le ayudaba a cambiar su enfoque y centrarlo más en el aprendizaje de los estudiantes. Los docentes dicen, por ejemplo, que ahora no se sienten juzgados cuando un par acompaña sus clases porque ya han perdido el temor, digamos, como profesores de perder el control en la sala de clase. Esto se evidencia porque los profesores el enfoque y han dado mayor protagonismo al estudiante en el proceso de aprendizaje. Finalmente, una tercera categoría que destacamos es el liderazgo pedagógico como mediador de la colaboración. Acá el equipo directivo reconoce que el liderazgo pedagógico ha sido clave para dar sentido a la forma de colaborar de los profesores y para tener una visión clara sobre el aprendizaje que se quiere lograr. Aquí nuevamente aparece la política educativa como un referente no prescriptivo, sino más bien que orienta, digamos, la discusión profesional en función del estudiante. Y los docentes declaran, por ejemplo, que ahora sí tienen criterios compartidos para colaborar y y que los marcos escolares le han permitido tener una base común para esta discusión y que se han centrado, por ejemplo, en perfeccionar la retroalimentación y la diversidad como foco. Perfecto. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir, en primer lugar, que la colaboración profesional ha permitido a los equipos docentes y directivos en estos 4 liceos resignificar su práctica desde procesos sistemáticos de retroalimentación formativa y que los participantes destacan que este proceso ha sido clave para identificar oportunidades de mejora, específicamente en cuanto a una promoción de enseñanza más participativa, centrada en el estudiante, dejando de lado la lógica transmisiva que ellos respecto al aprendizaje. En segundo lugar, se destaca y se concluye que el estudio revela que el liderazgo pedagógico cumple un rol fundamental, puesto que ha permitido entregar orientaciones precisas sobre los procesos, por ejemplo, de diseño de la enseñanza, implementación y evaluación. Este liderazgo pedagógico ha puesto su foco en implementar en forma adecuada y contextual orientaciones de la política educativa, principalmente asociada a los estándares de la profesión docente y también al marco para la buena escolar desde el rol de los equipos directivos. Y finalmente, el estudio de educación profesional, cuando está mediada por un liderazgo centrado en el aprendizaje profundo de los estudiantes y desde lógicas de colaboración, desde un sentido compartido de lo que significa colaborar al interior de la escuela, tiene implicancias muy positivas en la construcción de una cultura de aprendizaje. Para futuras investigaciones se podría explorar, por ejemplo, cuáles son las condiciones específicas que caracterizan a estos centros educativos para lograr que esta cultura de aprendizaje profesional sea sostenible en el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Omar. Yo quisiera preguntarte en la misma línea de lo que consultaba Elizabeth. Bueno, ¿qué recomendación harías, obviamente muy científicamente, a un equipo directivo que quiere visualizar un aprendizaje profesional que es situado y donde a la base de este aprendizaje se desarrolla la colaboración, la reflexión crítica con foco en el liderazgo en el aprendizaje? Muchas gracias por la pregunta. Un factor clave es armonizar aquellos factores o aquellos elementos que orientan el aprendizaje profesional. En este caso, los equipos directivos lo dicen. No debe entenderse el aprendizaje como un elemento prescriptivo, pero sí es muy necesario considerar la política educativa, la investigación educativa, qué dice la nueva evidencia,
pero no podemos perder de vista, no se puede perder de vista las particularidades propias del contexto y sobre todo el saber profesional o el capital profesional que ya existe en el interior de los centros escolares, que muchas veces se invisibiliza o muchas veces se omite. Por tanto, generar ese diálogo, esa articulación entre las actuales orientaciones de la política educativa, comprender muy bien el currículum escolar, comprender los nuevos decretos, como muy bien, con los decretos, como muy bien decía Elizabeth, es fundamental. No se puede actuar solo desde el sentido común y tampoco se puede actuar solo desde la prescripción. Esta orientación, estos instrumentos son referentes, pero si no se generan estos espacios y estas condiciones para discutir la práctica pedagógica en función digamos, de estos principios, es muy difícil hacer sostenible una cultura de aprendizaje, tanto para docentes como para, evidentemente, luego en la sala de clase. Perfecto, muchas gracias, Omar. Muchas Le, gracias. le doy la palabra a José Manuel. Súper. Bueno, un gusto también participar de la mesa. Gracias, Cintia. Gracias a los demás también por la invitación. Yo lo que les voy a presentar son hallazgos iniciales de mi tesis doctoral, que también tiene que ver con liderazgo escolar para la inclusión, con algunas salvedades que les voy a ir comentando respecto de la manera de entender liderazgo y también del marco teórico que utilicé para poder analizar dos escuelas que estuve visitando. Sí, parto de la base y comparto mucho lo que comentó también la profesora Elizabeth, de que el liderazgo es un factor central para poder promover inclusión. Sin embargo, el rol que cumple no es solamente armonizar prácticas, condiciones, política y cultura, como diría, por ejemplo, el Index, sino que también hay cierta literatura que establece que el liderazgo, como toda práctica educativa, tiene una dimensión muy relevante, ¿no? Construye ciertos discursos que pueden resultar hegemónicos en la escuela y desde ahí también es posible hacer ciertas interrogaciones. ¿Por qué hacer estas interrogaciones? Es porque en Chile, particularmente, se ha investigado mucho sobre liderazgo, pero cuando se trata de investigar liderazgo en relación a lo inclusivo, nos encontramos también con que las políticas inclusivas suelen ser un poquito contradictorias. El mismo decreto 83 que mencionábamos no siempre dialoga con otras políticas que promueven más bien aprendizajes estandarizados, altos niveles de rendimiento y de rendición de cuentas, y entonces los directivos se ven sujetos a estar cumpliendo distintos roles que no siempre están en armonía. Por lo tanto, el sistema de políticas no siempre garantiza el cambio y la hipótesis o el supuesto de mi estudio es que hay un fenómeno social que está dentro de la escuela respecto del liderazgo. Ahora, para eso la pregunta es, ¿qué entender como liderazgo inclusivo? Y ahí uno tendría que pensar que el liderazgo no solamente hace funcionar la inclusión, sino que también tiene una función problematizadora. Como en su rol social y político, el liderazgo también problematiza las estructuras escolares que construyen normalidad, que pueden producir segregación, y entonces cumple un lugar de reforma, ¿no? Y para eso, como propone la profesora Cory Capper, la escuela puede ser entendida en distintas dimensiones, desde una perspectiva funcionalista, donde las cosas se deben organizar, pero también desde una mirada interpretativa, donde el líder o la lideresa lo que hace es entender, interpretan, valga la redundancia, la realidad escolar desde su perspectiva, desde su biografía, y también desde una perspectiva crítica, es decir, los fenómenos de exclusión, denunciando los fenómenos de segregación y las dinámicas de poder que pueden estar operando dentro de cada institución. Eh, Esa mirada es la mirada que propone esta ponencia para entender el liderazgo como práctica. René Valdés de la Universidad Andrés Bello ha descrito particularmente algunas prácticas que potencian la inclusión, pero también es importante recordar que esas no ocurren de manera azarosa, tal como proponía el profesor Omar, las prácticas ocurren de manera contextualizada, ¿no? Y eso significa que el liderazgo está situado socialmente y orientado éticamente, no es una práctica neutra, no es una práctica técnica, ¿no? Como propongo ahí en el artículo previo publicado el año pasado, la literatura permite reconocer que un liderazgo inclusivo opera en distintas dimensiones. Opera en un nivel institucional, que es lo que aparece en el centro, pero también opera en un nivel relacional y subjetivo. Puede ser entendido como una práctica de cuidado, puede ser entendido como una práctica de amor pedagógico, y en un nivel que está más arriba, también en un nivel social y moral.
Liderar también es articularse con la comunidad, también es establecer eh, ciertas reflexiones de carácter más críticos con actores dentro y fuera de la escuela respecto de lo ético de educar. Desde esa complejidad es que yo me acerqué a dos establecimientos en Chile, uno de carácter público y otro de carácter privado que recibe subvención estatal, para tratar de entender cómo el liderazgo dialoga con la inclusión. Realicé un estudio de caso de 8 meses enfocado en los equipos de gestión, pero también involucrando a otros actores como docentes y padres, madres, familias, y en dos establecimientos que, a pesar de sus diferencias administrativas, sí poseen similitudes funcionales, ¿no? Están en la misma localidad, imparten los mismos niveles educativos y poseen resultados similares. ¿Qué es lo que aparece como hallazgo? Y estos son hallazgos iniciales. Yo para esto utilicé un marco que se llama la teoría de arquitectura de práctica, que distingue que la práctica no es solamente lo que se hace, sino todas las dimensiones que están involucradas. Y esas dimensiones tienen que ver con lo verbal, con lo pragmático y con lo relacional. Y los hallazgos están un poco en línea de eso. Respecto de lo verbal, de los discursos, se da cuenta de que las prácticas de liderazgo implican negociar significados y utilizar cierto vocabulario. En términos de lo pragmático, da cuenta de que se construyen efectivamente ciertos marcos para poner en marcha procesos inclusivos que tienen que ver con las políticas, pero en otras ocasiones también tiene que ver con algunas modificaciones que los equipos hacen dependiendo de las condiciones de la escuela. Y en términos afectivos también se evidencia que hay un conjunto de interacciones emocionales, compromisos y vínculos que parecen ser relevantes para poder liderar esto que denominamos inclusión. Detallo ahora a continuación un poquito de cada uno. Respecto de la inclusión en términos como verbales, en términos discursivos, aparece un vocabulario súper sensible en cada uno de los establecimientos que requiere ser desarrollado y que de alguna manera los equipos directivos utilizan para negociar significado. Ejemplo de ello es la palabra sensibilización, ejemplo de ello es la diversificación curricular de la que nos hablaba la profesora Elizabeth. Son conceptos clave que los equipos de gestión utilizan para sostener conversaciones detalladas. Entonces, no da lo mismo lo que se entiende por inclusión, sino que gestionar inclusión implica negociar ese significado de manera constante. Esa negociación, sin embargo, no se hace en el vacío y cada escuela lo hace dependiendo de su historia. En el caso de las dos escuelas que yo visité, una es una escuela pública donde lo hace rescatando el valor de lo público, rescatando el valor de su escuela como una escuela que está al servicio. Y en el caso de la escuela particular con fondos, lo hace desde una mirada más espiritual, comunitaria, es una escuela que está instalada en un barrio y es de carácter católico, por lo tanto, ese también sigue siendo su matriz. Y esto es muy interesante porque entonces la escuela no solamente construye inclusión, sino que construye su propia identidad como comunidad a medida que va negociando ese significado. Las políticas, y ahí resuena un poco también con la presentación de la profesora Elizabeth, ocurre que las políticas funcionan como marcos legales que al mismo tiempo facilitan la inclusión, pero al mismo tiempo lo restringen. Elecciones empiezan a hacerse muy evidentes. Tenemos un decreto 83 que efectivamente diversifica la enseñanza, pero tenemos otros marcos que no diversifican para todos, diversifican solo para algunos estudiantes. Y esa construcción, esa contradicción, bien digo, es percibida en la gestión y desde ahí ellos responden. ¿Cómo responden? Haciendo pequeñas modificaciones para que la inclusión tenga sentido en su escuela. Ejemplo de ello es que nosotros tenemos en Chile la ley de autismo que propone la implementación de ciertos protocolos y una de las escuelas decide ese protocolo implementarlo para toda la comunidad. Ese es un protocolo para frente a descompensaciones emocionales. Lo que dice este equipo es que cualquiera se pueda descompensar, que no tiene por qué ser visto solo para algunos estudiantes. Y lo que se empieza a evidenciar ahí es que las acciones están de alguna manera delimitadas, pero no están determinadas por la política. Y los equipos buscan formas de responder a la política de una forma más activista, de una forma más autónoma dentro de los marcos que permite la ley. Un minuto, ¿sí? Finalmente, aparece el vínculo y el compromiso en las decisiones cotidianas, incluso si esto implica saltarse la norma. Los afectos, la manera de involucrarse en la situación de cada estudiante es también parte del quehacer y ahí los equipos de gestión también se interpelan mutuamente.
Por lo tanto, aunque haya que seguir algunas normativas, incluso esas normativas pueden ser saltadas si implica comprometerse con un estudiante que tiene X o Y necesidad. Y eso también aparece como un elemento relevante, con lo cual las tres dimensiones parecen operar cuando se trata de... Eso me lleva a algunas discusiones. Lo primero es lo que mencionaba antes. El liderazgo actúa desde marcos inclusivos, pero también desde marcos más amplios, desde su situación en la comunidad, desde su función pública, desde su carácter religioso. Y ahí se abre una pregunta. ¿Puede ser el liderazgo solamente una práctica que implementa políticas o también puede ser una respuesta de carácter más personal, más auténtico e incluso podría ser emancipatoria? Hay un desarrollo ahí en la literatura internacional del liderazgo como práctica emancipadora que quizás podría ser muy relevante para pensarlo en términos de inclusión en Chile. Por último, pensar que las políticas requieren este nivel de lectura. ¿Sí? Las políticas no operan en el vacío, operan en escuelas que tienen historia, en equipos que tienen historia y que construyen una cierta cultura. Por lo tanto, es importante pensar que las prácticas no solamente son aquello que se hace, sino que son acciones que dialogan con ciertos contextos sociohistóricos y con ciertas condiciones. Y desde ahí es importante repensar el rol del liderazgo. Es un rol que no solamente hace funcionar, sino que en su práctica va construyendo una determinada realidad. Eso, muchas gracias por la invitación y feliz de contribuir a la mesa. Gracias a ti, José Manuel. Yo quisiera preguntarte en esta interpelación también que nos plantean esta reflexión y estos sentidos del liderazgo para la inclusión efectiva. Bueno, ¿qué debiesen hacer los equipos directivos si quisiesen, obviamente, no solo cuestionar desde su contexto, sino también promover una cultura que sea en cada práctica más inclusiva? Sí, yo lo que plantearía ahí tiene que ver precisamente con estas tres dimensiones que han demostrado ser muy patentes en la estructura y en la vivencia de los dos equipos que yo he visitado. Y pensaría que la reflexión crítica sobre el propio es un buen punto de partida. Uno por lo general piensa en la reflexión crítica para el aprendizaje como lo que proponía el profesor profesional de los docentes, pero poco se habla de la reflexión crítica sobre el propio quehacer del liderazgo. Y ahí creo que al menos estas tres dimensiones pueden orientar, es decir, podemos reflexionar sobre de inclusión desde los conceptos, sobre las cosas que hacemos, pero también involucrar esta tercera variable que es cómo nos estamos relacionando. ¿No? Hay que cada equipo de gestión se pueda centrar en sí mismo y no solo hacer, sino repensar lo que está haciendo. Gracias, José Manuel. Bien, por último, queremos compartirles junto a Marilyn Cádiz, con quien trabajamos en el posgrado de Liderazgo y Gestión de las Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, un estudio o un trabajo en torno al uso de los datos en la escuela. Bueno, específicamente nos preguntamos y reflexionamos en torno a cuáles son aquellos que utilizan los y las líderes escolares para tomar decisiones sobre el aprendizaje estudiantil. En este sentido, es importante considerar la política educativa. Nosotros hemos tenido la oportunidad con el marco de la buena dirección y liderazgo escolar, además de los estándares indicativos de desempeño desde el 2014, 2015 y con la actualización en 2020, de poner el foco en un tipo de liderazgo que tiende a la reflexión, la colaboración y una perspectiva muy crítica de un aprendizaje integral que pone en mente obviamente toda la gestión y el liderazgo, el desarrollo de sus estudiantes. Y en este sentido tomamos y partimos de la base que nos plantea Robinson, esta idea de un liderazgo con foco en el aprendizaje y las consecuencias que las decisiones de equipos directivos tienen sobre este. Este liderazgo pedagógico tiene una serie de prácticas efectivas que a nosotros nos invitan a definir, bueno, efectivamente estamos liderando con los aprendizajes en mente. Como son, tal como plantea Grissom, Quality Insight, la gestión de los recursos y el personal, la construcción de un clima escolar, la colaboración y el aprendizaje profesional entre el docente y la comunidad y el foco en la instrucción, la evaluación y el uso de datos para la mejora. Así también hemos profundizado en términos en el marco del liderazgo pedagógico, en conceptos como el uso ecológico del dato y uso de datos para la mejora educativa.
Y aquí obviamente nosotros nos centramos en referentes teóricos que invitan a desarrollar una alfabetización de datos en la escuela, con el fin de obviamente comprender el aprendizaje estudiantil, gestionarlo a nivel pedagógico, curricular y obviamente incidir en la disminución de brechas y en la mejora de oportunidades en términos de equidad y calidad educativa. Así entonces es necesario pensar el uso de datos para la mejora sostenida y la mejora de cada una de nuestras oportunidades de aprendizaje como un proceso que invita a tomar decisiones, que informa, que orienta la instrucción, pero que obviamente itera constantemente. En este sentido se desarrollan algunas tensiones. En obviamente el contexto nacional, nosotros, como ya indicábamos, aun cuando tenemos una política educativa que permite y tensiona el liderazgo con un foco pedagógico, con la vista de los aprendizajes, el propósito también de mejorar cada una de las oportunidades, bueno, una tensión con un modelo de accountability donde la rendición de cuentas parece primar este modelo o determinar las decisiones en torno a esta idea de reflexión en torno a los datos con un foco meramente calificativo y obviamente muy tradicional desde el rendimiento académico. Y así entonces surge esta mirada de, bueno, cómo avanzamos a una cultura del uso ecológico del dato. Fuimos revisando en términos teóricos, cómo la mejora se sostiene en, primero, una triangulación de diversos tipos de datos. Allí el modelo de Berhardt nos hizo mucho sentido, estos datos demográficos, de procesos, de aprendizaje estudiantil, de las propias percepciones de los estudiantes que invitan obviamente a comprender toda esta situación educativa, toda esta complejidad desde múltiples aristas, pero además en un enfoque ecológico y digo ecológico en términos de que favorece el aprendizaje organizacional de cada comunidad escolar conforme podemos reflexionar colaborativamente, conforme podemos reflexionar juntos para mejorar la calidad educativa, no solo instruyendo mi enseñanza, sino también promoviendo mejores oportunidades de aprendizaje. Bien. En cuanto a la metodología, vamos a partir un poco con la selección de los participantes. Nosotros trabajamos con seis, en este caso, pertenecientes a equipos directivos. La única condición que nos establecimos fue que al menos tuvieran 3 años de experiencia. Por lo tanto, podríamos establecer que fue una muestra por conveniencia. Las 6 personas que en este levantamiento de información, todas eran mujeres que estaban a cargo de equipos directivos o pertenecían a equipos directivos. Una segunda instancia, nosotros trabajamos con una entrevista semiestructurada, estaba compuesta de 6 preguntas. Sin embargo, en el marco de este estudio, solo trabajamos con la tercera pregunta de ellas, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a presentar acá es el análisis de esta tercera pregunta, que izquierdo de la pantalla, cuáles son los datos que utilizan para tomar decisiones sobre el aprendizaje de sus estudiantes, los líderes escolares o en este caso las lideresas escolares. En cuanto al análisis de los datos, nosotros nos propusimos primero poder identificar cuáles eran los patrones o los temas que constantemente utilizaban para poder tomar decisiones sobre el aprendizaje de los estudiantes. En relación a eso hicimos un estudio de carácter cualitativo, según Schoenbach, y utilizamos una codificación emergente para poder ir agrupando ciertos elementos comunes que existían y darle una categorización o una unidad narrativa dentro de lo que íbamos levantando en estas entrevistas. Finalmente, para la comprensión de la práctica, nosotros lo que buscábamos específicamente, y tiene que ver con el objetivo de este levantamiento de información, era el cómo los líderes utilizan los datos para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Bien, si vamos a los resultados, acá podemos ver que, bueno, de las 6 personas que fueron entrevistadas, específicamente la pregunta 3, que fue la que analizamos en la lámina anterior, se construyeron 25 unidades narrativas declaradas, ¿ya? En relación a esas 25 unidades se establecieron 11 categorías que son las que ustedes visualizan en pantalla. La primera vía de información con la cual toman decisiones los docentes, o en este caso los directivos, ¿cierto? Guían al respecto, sobre todo para tomar decisiones sobre el aprendizaje de los estudiantes, son las evaluaciones internas, con instrumentos, es decir, las mismas evaluaciones o pruebas que se realizan al interior de la institución, construidos dentro de la misma institución. La segunda específicamente tiene que ver con las calificaciones. La tercera son las evaluaciones internas, pero con instrumentos externos o dados o ya estandarizados. Podría ser cualquier tipo de evaluación externa a la institución.
El número 4 son las entrevistas, el 5 son los datos de contexto, el 6 son las evaluaciones estandarizadas, el 7 son los compromisos escolares, en octavo lugar están los instrumentos motivacionales, en noveno lugar son las evaluaciones externas, ahí podemos ver algunos ejemplos, finalizando con la evaluación de talleres extraprogramáticos y la observación de clases. ¿Ya? Ahí se puede visualizar el número de referencias que se da y el porcentaje que esto establece en términos de referencia en cada una de las preguntas. ¿Qué es lo que resulta interesante de esto? Que de estas 25 unidades narrativas, lo que nosotros hicimos fue categorizar estas 25 unidades de acuerdo a la metodología que nos plantea Bernhard para poder distribuir o clasificar el tipo de información del cual se levanta. Y acá tenemos un dato bien interesante porque lo que visualiza es que la mayoría de los datos de los cuales toman decisiones en relación al aprendizaje de su estudiante son datos de aprendizaje estudiantil. Uno podría pensar que es bastante lógico este elemento, pero en el fondo, una de las cosas que plantea la autora, que la mayor movilización de las decisiones de los equipos directivos está asociada exclusivamente a procesos escolares. En el fondo, establece el seguimiento de los mismos elementos internos. Los aprendizajes estudiantiles están asociados normalmente a la fotografía del momento, a la evaluación final de ciertos procesos. Entonces, a partir de ello, tiene un 76% de referencia, en este caso asociado más o menos a 20 referencias dentro del estudio. Y luego, después del aprendizaje estudiantil, pasan los elementos de percepción, los datos demográficos con un 8%, para finalizar con un 4% con los procesos escolares, que es lo que mencionaba yo, que según la autora es uno de los datos que nos entrega mayor posibilidad de acción por parte de los líderes escolares para la movilización y el cambio. Eso en relación a los resultados. En términos de los principales hallazgos, nosotros hemos ido discutiendo en torno a estos resultados, bueno, tres grandes tópicos de interés. El primero, un predominio del uso del dato con foco en el rendimiento académico. Como decíamos, en la literatura también da cuenta de esta tensión a nivel nacional o a nivel internacional respecto a cómo este modelo de accountability, rendición de cuentas, enfoca casi obviamente obnubiliza el lente con el que miramos el aprendizaje y con el que explicamos nuestras prácticas con excesiva atención a la calificación y el rendimiento académico, ¿ya? En este sentido se vuelve instrumental el dato, porque nos permite explicar obviamente ciertos aspectos, pero lo que se hace es explicar para rendir cuentas más que obviamente mejorar la práctica y promover mejores oportunidades de aprendizaje, dejando obviamente de lado este enfoque ecológico iterativo que nos permite una mejora a partir de la reflexión y el aprendizaje colectivo y obviamente situado. Así, por último, una débil integración y triangulación de múltiples fuentes de datos. Tal como planteaba Marilyn, nosotros hemos evidenciado, bueno, esta fotografía instantánea que nos entregan este tipo de datos específicos, como son calificaciones y rendición de evaluaciones internas, a modo de tener una vista del aprendizaje de estudiantes, pero que no necesariamente explica una brecha educativa o un salto en términos de desarrollo de habilidades o de actitudes, conforme esta vista se vuelve acotada al no triangular con otros tipos, como por ejemplo datos demográficos de percepciones o los tan relevantes de procesos escolares. Para finalizar, ¿cuáles son nuestras principales conclusiones? En primer lugar, un liderazgo pedagógico que permita la mejora de los aprendizajes, tanto profesionales como estudiantiles, requiere un uso de datos pensado como un ciclo iterativo que impulsa estrategias de mejora a largo plazo y sostenidas, y que por ende también permitan un aprendizaje que no solo se concibe de manera integral, sino además se nutre de múltiples fuentes de información. La triangulación de estas fuentes enriquece el proceso de toma de decisiones, fortalece el liderazgo y promueve espacios de colaboración y reflexión. Por lo tanto, es una relación tremendamente virtuosa que puede ir nutriéndose constantemente. Un enfoque sistémico exige, por ende, analizar nuestros procesos educativos, tanto de equipo y sus comunidades escolares, para institucionalizar un proceso de toma de decisiones que está contextualizado a cada realidad educativa y que nos permite comprender lo que hacemos, ¿ya? Y que obviamente a partir del uso del dato va nutriendo nuestros procesos. Por último, una necesidad, y esto como una tarea, un desafío, de profundizar los factores que determinan la selección y el uso del dato. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en términos de gestión pedagógica y curricular?
para que podamos comprender como comunidad escolar y como miembros de equipos directivos, bueno, qué es lo que requerimos hacer, no solo para triangular distintas fuentes de información, sino además para tomar mejores decisiones que sean contextualizadas y que obviamente nos permitan abordar las necesidades educativas de nuestros estudiantes de manera integral. Muchas gracias. Para finalizar, yo creo que junto a Marilyn no podemos nada más que quizás en esta idea de entregar tips, permitir a los líderes escolares cuestionar este proceso de uso de datos que llevan a cabo a fin de nutrirlo con la cantidad de fuentes de información que utilizan, una triangulación que sea efectiva y pueda responder a la gestión curricular y pedagógica, es decir, que sepamos por qué hacemos lo que hacemos y cómo impactamos en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Solo queremos agradecerles la atención, permitirnos también tener la oportunidad de enfocar, permitirnos presentar nuestras investigaciones, pero enfocar también el liderazgo pedagógico, la inclusión y la colaboración. Muchas gracias a todos y a todas.